Lima, 6 de agosto de 2020. Vistas las renuncias que a los cargos de ministro de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, y estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Mario López Chávarri, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Walter Martos Ruiz, en el despacho de Defensa. Señora María Antonieta Alba Luperdi, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Jorge Montoya Pérez, en el despacho del Interior. Señora Ana Neira Segarra, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Martín Benavides Abantó, en el despacho de Educación. Señora Pilar Macetti Soler, en el despacho de Salud. Señor Jorge Luis Montenegro Chavesta, en el despacho de Agricultura y Riego. Señor Martín Rullero Garzón, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor José Antonio Salardi Rodríguez, en el despacho de Producción. Señora Rocío Barrios Alvarado, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Rafael Belaúnde Llosa, en el despacho de Energía y Minas. Señor Carlos Estremadoiro Moiri, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Carlos Lozada Contreras, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Gloria Montenegro Figueroa, en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Kirla Echegaray Alfaro, en el despacho de Ambiente. Señor Alejandro Neira Sánchez, en el despacho de Cultura. Señora Patricia Donaire Pasquel, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura la Resolución Suprema número 100-2020-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Pedro Cateriano Bellido al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 100-2020-PCM. Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido y, estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra al presidente del Consejo de Ministros, al señor Walter Roger Martos Ruiz, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Manuel Talavera Espinar. Resolución Suprema número 101-2020-PCM. Lima, 6 de agosto de 2020. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Walter Roger Martos Ruiz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Roger Martos Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Por el pueblo peruano, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, son las 11:06 y a esta hora y de esta manera entonces juramenta el nuevo premier Walter Martos, quien tendrá, por supuesto, así como lo hizo Pedro Cateriano en estos 19 días que tuvo de premierato, exponer un plan de trabajo al Congreso de la República. Vamos a continuar con este juramento y ver cuáles son los cambios designados por el presidente, que además ya se pasó repaso a las renuncias correspondientes. Primero se tenía que aceptar las renuncias de cada uno de los integrantes del gabinete anterior y ahora estamos en la etapa de juramentación. 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, y de esta manera se ratifica entonces nuevamente en el cargo a Mario López Chávarri como canciller, abogado, diplomático peruano. Él fue justo ministro de Relaciones desde el 15 de julio hasta el 4 de agosto, en donde no se dio el voto de confianza correspondiente y nuevamente Resolución Suprema el presidente lo vuelve a número juramentar. 103-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Chávez Cresta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, Jorge Chávez, entonces, de esta manera ha juramentado como ministro de Defensa, con formación académica como oficial general del Ejército del Perú, de la especialidad de Ingeniería, doctor en Gobierno y Política Pública. Resolución Suprema y de esta manera 104, también se mantiene en el gabinete, pero como PCM, Lima, nuevo 6 ministro de agosto Defensa. del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alpa Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente
del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Se mantiene entonces en su cargo la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Recordemos, ella es graduada de Economía de la Universidad Pacífico, máster en Administración Pública por la Escuela de Harvard Kennedy y ha sido ministra de Economía desde el 3 de octubre pasado hasta la fecha Suprema que número se ratifica en el cargo. 105-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, y nuevamente entonces mantiene el presidente Vizcarra como ministro del Interior a Jorge Montoya. Estamos hablando del teniente general FAP en retiro, magíster en Relaciones Industriales con mención en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad San Agustín de Arequipa. _2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ana Neira Segarra se mantiene también designada por el presidente de la República como ministra de Justicia y Derechos Humanos, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en mención política jurisdiccional. Resolución Suprema número 107-2020-PCM, Lima, 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos
Martín Benavides Sabanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, una de las figuras que más polémica ha generado en medio de la disputa entre Congreso y Ejecutivo ha sido precisamente el ministro de Educación, a quien ratifica Martín Vizcarra en esta cartera. Carlos Martín Benavides, sociólogo peruano y que ha sido ministro de Educación desde el 13 de febrero de este año y ahora nuevamente. Resolución Suprema número 108-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Fuertes aplausos entonces para Pilar Macetti, que nuevamente es ratificada como ministra de Salud. Se le había voceado para el premierato, sin embargo se mantiene en la lucha frente a la COVID-19, médica cirujana y neuróloga peruana. Número 109-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Se mantiene entonces Jorge Luis Montenegro Chavesta, ingeniero agrícola peruano y que ha sido ministro de Agricultura y Riego del Perú desde el 3 de octubre del 2019. Resolución Suprema número 110-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Javier Eduardo Palacios Gallegos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Javier Eduardo Palacios Gallegos, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, y juramento de esta manera. Tenemos nuevo ministro de Trabajo, quien reemplaza a Martín Ruggiero, ministro que solo estuvo por 19 días, es Javier Eduardo Palacios Gallegos. Estamos hablando de un abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Suprema, con 23 años de experiencia profesional en el ámbito público y privado. -PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Y José Salardi Rodríguez, que ya había sido designado el 15 de julio, nuevamente es ratificado por el presidente de la República como ministro de la Producción. Él ha sido máster, es máster en Administración de Negocios por la Universidad de Lleida, España. -PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, y Barrios Alvarado, quien hubiese sido ministra de la Producción, ya había sido designada como ministra de Comercio Exterior y Turismo desde el 15 de julio. Ella es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con un posgrado en finanzas. Resolución Suprema de la ESA. número 113-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Luis Miguel Inchaustegui Ceballos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío.
Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, entonces, otra carta nueva del presidente de la República, viene del sector corporativo minero y ha sido viceministro de Minas entre mayo del 2018 y abril del 2009. Resolución Suprema número 114-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos César Arturo Extremadoiro Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos César Arturo Extremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, y de esta manera Carlos Extremadoiro se ratifica también como ministro de Transportes y Comunicaciones. Él ya había sido o había ocupado ministerios antes, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Resolución Suprema número 115-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Eduardo Lozada Contreras. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Eduardo Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, se mantiene también Carlos Extremadoiro, ahora juramentando como ministro, Carlos Lozada, perdón, jurando como ministro de Vivienda en este momento, ingeniero civil peruano. Resolución ya había sido también ministro de número Vivienda. 116-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Antonina Rosario Zacieta Morales. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Antonina Rosario Zacieta Morales,
juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por todas las mujeres y los niños del Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Bien, y este es un nuevo cambio. Sale Gloria Montenegro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entra Rosario Sacieta Morales, abogada política peruana, y juramenta de esta manera en este nuevo cargo. Resolución Suprema número 117-2020-PCM, Lima, 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Y desde el 15 de julio, que ya se había nominado a Kirla Echegaray Alfaro como nueva ministra del Ambiente. Suprema número 118. Abogada con estudios concluidos de maestrías en Derecho Civil y Comercial Lima, y Gestión 6 Pública de la Universidad Pacífico. Del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Arturo Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Nuevamente Alejandro Neira se mantiene entonces como ministro de Cultura, abogado, escritor y diplomático peruano. Él ya está en el cargo desde el 30 de mayo. Resolución Suprema número 119-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Patricia
Elizabeth Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Y ahora, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Se mantiene también entonces Patricia Donaire, quien habría sido designada como ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el pasado 15 de julio, abogada y excongresista de la República. Señoras y señores, la ceremonia de juramentación ha concluido. Se agradecerá a los señores ministros de Estado acompañar al señor presidente de la República hacia el gran hall de Palacio de Gobierno para la fotografía de estilo. A los invitados se agradecerá permanecer en sus asientos. Muchas gracias. Bien, algunos de los cambios, en realidad algunos más esperados que otros. Se esperaba, por ejemplo, un nuevo titular en la cartera de Educación. Sin embargo, se ratifica el ministro Benavides en dicha cartera, mientras que los cambios vinieron desde, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, en donde ha entrado Luis Miguel Inchaustegui, quien renunciara a su cargo como viceministro de Minas. También un cambio que ha sorprendido ha sido en el Ministerio de la Mujer, Rosario Zacieta, que entra a reemplazar a Gloria Montenegro. Y por supuesto el nuevo premier que ya había sido voceado, Walter Martos, nuevo premier, quien tendrá que exponer su plan de trabajo ante el Congreso de la República nuevamente para el mismo procedimiento al que se enfrentó Pedro Cateriano. Nuevo ministro de Trabajo, Javier Palacios Gallegos, también ha sido un cambio importante cuando se considera que Martín Ruggiero solo duró 19 días en el cargo después de haber sido designado junto con Pedro Cateriano en el gabinete que ya ha salido o está de salida. Varios ministros se ratifican en su cargo, sin embargo, rostros nuevos también tendrán que ser evaluados por los congresistas y ahí vemos cómo, guardando la distancia, se prepara este gabinete con el presidente de la República para la foto oficial. Precisamente también está en Palacio de Gobierno Luis Morocho, con quien vamos a estar comentando esta juramentación. Luis. Así es como está, Sigrid. Bueno, en efecto, hay nombres que era previsible que se cambien en el gabinete. Sin embargo, sorprendió, por ejemplo, el de Rosario Zacieta. Con este momento, Sigrid, nos vamos a tener que mover con la cámara a ver un pequeño corte porque nos informan que los ministros están saliendo justamente a la puerta principal de Palacio de Gobierno. Vamos a desengancharnos justamente la cámara, pero vamos comentando, Sigrid, sobre imágenes que, bueno, era previsible los cambios que se han dado de los despachos de trabajo y Energía y Minas, de Rafael Belaúnde, Energía y Minas, y Martín Ruggiero, dos de las personas recomendadas justamente por Pedro Cateriano en el nuevo gabinete y que ya han sido reemplazados. También tenemos la novedad del general Jorge Chávez, que cumplió una destacada labor al frente de INDECI durante toda esta pandemia. Y en el caso de Gloria Montenegro, sorprendida, también imagino ella, porque llegó, posó ante las cámaras, sonriente. Sin embargo, nada hacía prever que iba a haber un cambio por Rosario Zacieta, que recordemos, Sigrid, ha sido congresista nada menos que por Acción Popular. Y partido del cual ella tuvo que salir, renunció, porque había un proceso que se le abrió en ese entonces ante una denuncia de una ex trabajadora, que posteriormente el caso se judicializó y fue archivado. Esta trabajadora fue condenada por difamación, pero Gloria Montenegro ya no pudo continuar en el Partido Acción Popular. Bien, Luis, sí, hay quienes dicen esto habría sido parte del diálogo que tuvo el presidente de la República con el presidente del Congreso, quien además pertenece a la bancada de Acción Popular y cuya reunión fue sostenida cuando además se reveló que él le había pedido cambios en el Ministerio de Educación, cosa que no ha ocurrido, se mantiene el señor Benavides en su cargo.